Saludos amigos. Hoy nos vamos a mover bastante. Vamos a ir hasta 4 continentes distintos. Desde Londres a Beirut, pasando por París, Argel, La Haya o Viena. Vamos a contar la historia de un terrorista. Si a principios del siglo XXI el terrorista más famoso del mundo era Osama Bin Laden, en los años 70 el que se llevaba ese mérito era nuestro protagonista de hoy, Ilich Ramírez Sánchez, o como lo conocía la opinión pública, Carlos el Chacal, un tipo de izquierdas. Pero llegó un momento en que no sabrías decir si sus atentados eran en beneficio de su causa o en beneficio propio. Carlos era todo una rockstar del movimiento. Un terrorista con fama de infalible, pero la realidad es que estaba mucho más cerca de ser un chapuzas con un ego desmesurado. Conocer la historia de Carlos es conocer el momento sociopolítico de la Europa de los años 70. Coged vuestros pasaportes falsos que hoy nos vamos a mover en el mundo de la clandestinidad. Soy Tony de Melk y sed bienvenidos a la Europa convulsa de los años 70. Cuando el mundo estaba dividido en dos. Comenzamos. Historias de Melk, la historia a grosso modo. 12 de octubre de 1949. Nace en Caracas Ilich Ramírez Sánchez. Sus padres le ponen ese nombre en homenaje a Lenin, que Lenin se llamaba Vladimir Ilich. Además, sus hermanos se llaman Vladimir y Lenin. Es una familia acomodada. El padre era un abogado de convicciones marxistas y pertenecía al Partido Comunista de Venezuela. Los padres se separan pronto, y para que veáis por qué os digo que era una familia acomodada, es que cuando se separan, la madre se lleva a los hijos a estudiar a Londres. Ya de bien joven estaba metido en el mundillo de las izquierdas, pero él no era como su padre, al que consideraba un comunista de salón, un teórico. Él quería acción. En 1968 su padre, mediante una beca, consigue que entre en la Universidad Patrice Lumumba de Moscú, una universidad para estudiantes extranjeros. Moscú allí tiene una cantera para crear jóvenes comunistas y repartirlos por todo el globo. Allí solo estará un par de años, ya que las autoridades soviéticas lo echan. Le iba más la fiesta que los estudios. Ilich era un don Juan empedernido, y entre eso, el alcohol y las fiestas al final se lo quitan de encima. Ilich hizo muchos amigos entre los árabes de la universidad, e hizo suya la causa palestina, y en 1970 se fue hasta Jordania para integrarse en campos de entrenamientos palestinos. Y allí vivirá de pleno lo que se llamó el Septiembre Negro. Resulta que en Jordania había muchísimos refugiados palestinos, y la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, cada vez tenía más poder en el país. El rey Hussein de Jordania, al ver que el país se le estaba yendo de las manos, emprendió una guerra directa contra los palestinos. Esta guerra duró del septiembre de 70 hasta julio del 71. Carlos luchará en el lado palestino, pero saldrán vencidos de la contienda y tendrán que exiliarse. La mayoría de ellos se exilia en el Líbano, que se convierte en el eje de los movimientos palestinos. En los años 70 ya existía la misma movida que hay actualmente entre israelíes y palestinos. Ilich era un idealista de izquierdas, como gran parte de la juventud de aquella época. Tened en cuenta que estamos en plena Guerra Fría, en un momento de gran auge del imperialismo yanqui. Hemos vivido el mayo del 68, la Revolución Cubana con la victoria de Fidel. El Che Guevara ya se ha convertido en todo un icono liderando movimientos guerrilleros tanto en África como en Latinoamérica, y que le llevó a su muerte en Bolivia. Y hay un gran movimiento antisionista, que primero que no hay que confundir el antisionismo con el antisemitismo, porque no tiene nada que ver.
Una cosa es el antisemitismo, que es el odio al judío como raza, etnia, religión, que es lo que eran los nazis. Y otra muy distinta es el antisionismo, que es el odio hacia la posición de fuerza que ejerce Israel respecto a sus vecinos árabes. También es el momento en que los gobiernos de Estados Unidos imponen sus dictaduras en gran parte de Latinoamérica. En estos años son las dictaduras de Stroessner en Paraguay, hay dictaduras en Uruguay, en Brasil, Pinochet en Chile, todo lo que supuso el Plan Cóndor. Este plan quería impedir que llegaran gobiernos de corte comunista o de izquierdas a lo que Estados Unidos llamaba el patio trasero de su casa, que ese patio trasero no era otra cosa que Latinoamérica. Es la época en la que vieron los jóvenes de izquierdas que el pueblo puede derrotar a un gigante, como fue la victoria del ejército norvietnamita contra Estados Unidos. Y muchos jóvenes idealistas se aferran a las ideas revolucionarias. Si Estados Unidos y sus aliados utilizan las armas, ellos también están en su derecho a utilizarlas. Y ahora volvemos a Illich. En 1973 se integra dentro del FPLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo guerrillero terrorista, pero que no tiene nada que ver con la OLP. Bueno, lo envían a Londres para que sea la mano derecha de Mukarval, que es el número 1 del FPLP en la Europa occidental. Mukarval es un activista libanés, y mientras está en París, Illich es enviado a Londres. Aquí es cuando adopta el nombre de Carlos. Como sabéis, siempre te tienes que poner un alias, un nombre de guerra, y Illich adoptará el de Carlos. Después de Irak eligió ese nombre por Carlos Andrés Pérez, que era el presidente de Venezuela y que era partidario de los movimientos de izquierdas. El jefe del FPLP es Wadi Haddad, y a diferencia de la OLP, que la OLP es, podríamos decir, la organización más fuerte del movimiento palestino, Haddad considera que la OLP quiere llegar a acuerdos con Israel, mientras que ellos, el FPLP, quiere la destrucción del Estado de Israel. El FPLP se especializa en el secuestro de aviones. Esto era bastante habitual en los años 70, incluso en los 80, el secuestrar aviones por defender alguna idea política. Normalmente no pasaba nada con la tripulación y los pasajeros. Por eso, en parte también, el 11S fue tan heavy, porque secuestros de aviones ya habían ocurrido y se llegaban normalmente a acuerdos, se negociaba lo que fuera necesario. Y el 11S fue un cambio total, fue un giro de 180 grados, no se había visto algo así nunca. El FPLP es un grupo que hoy podríamos llamarlo extrema izquierda. Y Mukarval es el jefe en la parte de la Europa occidental, Francia, Inglaterra, Alemania. Porque antes que él, el jefe era Boudia. Boudia fue asesinado por agentes del Mossad en París en represalia por los ataques en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, cometidos por el Grupo Septiembre Negro. De este atentado hay una gran película de Steven Spielberg sobre este tema y sale Boudia. Y ahora la pregunta es, ¿qué pinta un venezolano o un libanés en un grupo palestino? Hay que quitarse las gafas del siglo XXI. Ahora el terrorismo es muy distinto al de los 70. El terrorismo que viene de países árabes o cometidos por musulmanes son de un corte extremista religioso. Pero en los años 70, todos los grupos terroristas se movían por ideologías o nacionalismos. Desde ETA o el IRA como movimientos secesionistas, o las Brigadas Rojas en Italia,
la Baader-Meinhof o RAF, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, eran grupos comunistas. Que por cierto, la RAF también tiene una historia digna de contar en un episodio. También no hay que olvidar que habían bandas terroristas de extrema derecha, como el Batallón Vasco Español, la OAS francesa o la NAR en Italia. El FPLP, siendo un grupo pro-palestino, tenía miembros de muchos países que simpatizaban con su causa. Además, tenían alianzas estratégicas con otros grupos, como la Célula Revolucionarias Alemana o el Ejército Rojo japonés. Muchos grupos de estos solían coincidir en campos de entrenamiento en países amigos como Libia o Yemen del Sur. Al principio, Carlos se dedica a recoger información, pero le darán su opción de hacer su primer atentado, y este ocurrirá el 30 de diciembre de 1973. Joseph Sieff es el dueño de Marks & Spencer, una tienda muy famosa británica. Y aparte de su cargo en Marks & Spencer, es vicepresidente de la Federación Prosionista del Reino Unido. Carlos, el 30 de diciembre, estuvo esperando en la puerta de la casa de Sieff, en St. James Woods, un barrio adinerado de Londres. Carlos estaba en la puerta de la casa cuando apareció una mujer empleada del hogar y a punta de pistola la obligó a entrar adentro y le preguntó que dónde estaba Sieff. Y lo encontró en el baño, y tal cual lo vio, lo apuntó con la pistola y le disparó en la cara, y cuando lo iba a rematar, la pistola se le encasquilló y salió huyendo escaleras abajo. Se montó en su coche y se fue. Sieff quedó herido en la cara, pero pudo sobrevivir. Aquí llegó el debut de Carlos. Poco tiempo después preparó una granada. La metió en una caja de zapatos y cuando pasaba junto a una oficina del banco Hapoalim, de propiedad israelí, abrió la puerta y lanzó la caja dentro. Por suerte, el mismo movimiento de la puerta envió la caja hacia un costado, y la explosión provocó 2 heridos. Cuando se hubiera caído en medio de la sala, como era la idea de Carlos, podría haber causado una masacre. Una vez había cometido los 2 atentados, se trasladó a París. En París se dedica a poner coches bomba frente a periódicos afines al régimen de Tel Aviv. Estos coches bomba provocarán una serie de heridos, pero ningún muerto. Y ahora nos pasamos al 26 de julio de 1974. Un miembro del Ejército Rojo japonés, Yoshiaki Yamada, fue detenido en el aeropuerto de París. Entonces el FPLP le ordenará a Carlos que le preste ayuda al Ejército Rojo japonés para que puedan provocar un secuestro y puedan pedir la liberación de su compañero. Carlos les suministrará armas y organizará el secuestro de la Embajada Francesa de La Haya. El 13 de septiembre de 1974, 3 miembros del ERJ entran en la Embajada Francesa de La Haya y a punta de armas cortas la secuestran. Y entre las personas que están secuestradas está el embajador. Para la liberación de los rehenes, ellos a su vez piden la liberación de su compañero, que está arrestado por la DST, un avión y $300.000. La DST es el cuerpo policial que se encarga del terrorismo en Francia. Consiguen su objetivo. Llegan a un acuerdo con el gobierno francés a cambio de la liberación de los rehenes y les ponen un avión para que puedan huir. Y el comando vuela hasta Damasco. Una vez en Damasco, Siria, que también es un país amigo, les quita las armas y el dinero, mientras les dan asilo político. Mientras están durando las negociaciones, Carlos se dirige a un centro comercial de Saint-Germain-des-Prés y tira una granada dentro de una farmacia. Llama a una emisora y dice que la granada, que la bomba, que es en solidaridad con sus compañeros japoneses.
Lo hace como medida de presión y ya que estamos, a hacerse notar un poco. Este ataque provocó 2 muertos y 34 heridos. Más allá del idealismo que Carlos pudiera tener, se empieza a ver que sus ataques pueden ser indiscriminados. A Carlos no le importa la vida de las víctimas inocentes. Como os he comentado, la jugada les sale bien, porque consiguen su propósito, que era liberar al terrorista japonés y llamar la atención al mundo sobre su lucha. Preparan un ataque muy espectacular. Hacen un comando nuevo. Él no va a tomar parte activa, pero es uno de los cerebros del atentado que piensan hacer. Se dirigen al aeropuerto de Orly, en París, y desde una carretera aledaña al aeropuerto, mientras hay un avión que está haciendo los movimientos para coger pista, le tiran con un bazooka. Este es un avión de la compañía aérea israelí. Sacan el bazooka y disparan, pero fallan y le dan a un avión yugoslavo. No provocará víctimas mortales porque este avión en ese momento estaba vacío. La jugada les ha salido como el culo. Ha sido un desastre, y cuando quieren reivindicarlo, un grupo separatista croata de extrema derecha se ha adelantado y se lo ha adjudicado. Entonces piensan, ¿cuál es el siguiente paso que deben hacer? Pues deciden que van a hacer un segundo ataque en el mismo aeropuerto. Y 9 días después, como saben que va a haber más seguridad, llevan el bazooka, un RPG desmontado, y lo montan en el lavabo de la terminal, justo cuando sale el avión israelí a la pista. Y cuando están a punto de disparar el segundo bazooka, unos guardias de seguridad o policías del aeropuerto los ven y empieza un tiroteo. Los terroristas, que en este grupo tampoco está Carlos, se encierran en un lavabo con rehenes. Se montan unas negociaciones y al final pueden huir. Han sido 2 intentos nefastos. Y ahora llega el momento clave. Y ahora va a llegar el momento clave. Mukarval ha ido a Beirut a reunirse con la cúpula del FPLP. En el aeropuerto lo detienen y averiguan quién es. Esta información se la pasan a la DST francesa, que ya está esperándolo. Cuando llegan a París, lo vuelven a detener y ya le sacan toda la información que pueden. Mukarval dice que él no es el jefe, que él es un mero correo del FPLP y que simplemente lleva la información hacia un tal Nureddin. El tal Nureddin no es otro que Carlos. Supongo que Mukarval echa balones fuera. La DST le ha estado vigilando y le enseñan fotos de él con Carlos. Entonces Mukarval dice que él no sabe dónde está Nureddin, pero tiene una dirección. Y en esta dirección vive la novia / amiga de Nureddin. Y dicen, bueno, pues vamos a verla. Van 3 agentes de la DST y Mukarval. Lo que pasa es que en la casa, aparte de la chica, hay más gente. Hay un grupo de amigos que están haciendo como una especie de fiesta y entre ellos está Carlos. Son todos amigos, son todos latinoamericanos que viven en París. Cuando llega la policía al edificio, Mukarval y uno de ellos se quedan en el coche esperando y los otros 2 agentes suben al piso. A los miembros de la DST les pilla por sorpresa, porque esperaban que la chica estuviera sola. Pues les piden los pasaportes y uno de los policías se da cuenta de que Carlos es muy parecido al hombre de la foto. Y esta foto se la enseñan a Carlos. Y Carlos lo niega, dice, no, yo no soy ese hombre de la foto. Y el otro que sale no lo conozco, no tengo ni idea de quién es. El policía duda, ya que el hombre que están buscando, en teoría, es árabe. Carlos le dice al policía, bueno, ¿y este hombre dónde está? El policía le comenta que está abajo en el coche. Pues que suba y aclaramos el tema.
El policía se muestra de acuerdo. Y aquí hay un punto muy importante. Esta situación sucedió un viernes por la tarde-noche, y los agentes creían que esto era una mera comprobación de rutina. No creían que tuviera gran importancia, y como era viernes y ya era casi fin de semana, dejaron las pistolas en la comisaría y fueron a hacer la comprobación con la idea de que una vez la hubieran acabado, marcharse de fin de semana. Porque si llevaban las armas reglamentarias, esas armas las tendrían que volver a dejar en la comisaría. Carlos le ofrece una copa de whisky al agente, y este acepta. Momento que aprovecha Carlos para coger una pistola que tenía escondida en el lavabo. Mucarbal sube al piso y los policías los someten a una especie de careo. Y Mucarbal dice que sí, que él es el personaje de la fotografía. Carlos desenfunda la pistola y le pega un tiro en la cabeza. Mucarbal muere instantáneamente. Dispara también a los otros policías. De los 3 policías que venían con Mucarbal, murieron 2 y el otro quedó gravemente herido. Claro, ahora Carlos tiene que salir pitando. Y es lo que tiene que hacer, porque no se puede quedar allí. Porque sabe que por el ruido de los disparos, la zona se va a llenar de coches patrulla. Huye como puede, pero con las prisas se ha dejado muchos documentos. Y aquí comienza el mito de Carlos. Huirá, pero entre los papeles que se ha dejado sale su nombre en clave. Y resulta que estaba leyendo un libro, Chacal, de Frederick Forsyth. Este libro que narra un intento de asesinato de la OAS contra Charles de Gaulle. Es un libro muy famoso y se hizo una película. Automáticamente la prensa le colocará el mote de El Chacal. Carlos el Chacal. Ha nacido una estrella. Se hará supermediático. Y esto a él le encantaba porque, como hemos hablado, si de algo pecaba Carlos, es que tenía un ego desmesurado. Era una estrella y quería que lo trataran como tal. Pero ¿qué pasa? Que ahora Carlos en Francia está quemado. No puede quedarse en París. Los aparatos del Estado francés quedaron retratados porque al tal Carlos no lo tenían controlado. Les había pasado por debajo del radar. Carlos consigue huir a Yemen del Sur y estará unos meses allí escondido. Y ahora va a llegar su momento cumbre, porque esto que os he contado ha sido su debut. Pero ahora es cuando viene la consagración. Tiene una reunión con Wadi Haddad en Adén. Todo esto que os voy a explicar ahora son suposiciones porque no hay documentos ni se guarda nada por escrito. Yo os lo cuento tal como lo he encontrado. Wadi Haddad se reúne con Carlos y le dice que tiene una misión para él. Esta misión consiste en entrar en la reunión de los ministros de la OPEP y secuestrarlos. La OPEP es una organización súper fuerte y súper poderosa. Es la organización de los países exportadores de petróleo. Ellos son los que ponen el precio del crudo. Es como si hoy, por ejemplo, tuviera que secuestrar a los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Estamos hablando de un nivel top. En la OPEP hay países como Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Irán, Venezuela, Qatar. Y en los años 70 hubo una gran crisis de petróleo. El precio estaba carísimo, pero había países que querían bajar el precio, como por ejemplo Arabia Saudí. Y había países que no querían que bajara el precio. Irak, Libia. Las malas lenguas dicen que Irak no quería bajar el precio del petróleo porque necesitaba dinero para sufragar una posible guerra contra Irán y contra los kurdos. El caso es que, según algunas fuentes, Saddam Hussein, con la ayuda de la Libia de Muammar al-Gaddafi, pretendían llevar a cabo este secuestro y de paso matar al ministro saudí y al de Irán. Querían que Carlos, que era la estrella del momento,
fuera el que llevara a cabo la acción en nombre del pueblo palestino. Carlos lo acepta y monta un comando, al que llaman el Brazo de la Revolución Árabe. El 21 de diciembre del 75, llegan a Viena, que es donde se va a celebrar la reunión, y consiguen colarse hasta la sala donde están reunidos. Pegan unos tiros al aire para intimidar a los asistentes y allí hay una serie de enfrentamientos con miembros de seguridad. Mueren 3 personas. Consiguen secuestrar la sala y se encierran en ella. En total tienen secuestradas a 63 personas, entre ellos a los 11 ministros de la OPEP, y dividen a los secuestrados en 3 grupos: los afines, los neutrales y los enemigos. Entre los enemigos sitúan a los delegados de Arabia Saudí, Irán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Carlos exige un bus y un avión que los lleve a Yemen. Envían un comunicado que los austríacos tienen que leer cada 2 horas en la radio y en la televisión pública de Austria. Como muestra de buena voluntad, liberan a los rehenes que eran residentes en Viena. El avión los lleva hasta Argel, como primera parada. La intención era matar al ministro iraní y al saudí cuando llegaran a Adén. Y en Argelia tienen una serie de reuniones. Y como os he dicho, según las malas lenguas, le llega mucho dinero a Carlos para que no ejecute a los ministros. Y por lo que sea, no los ejecuta. Y este dinero, que en teoría era para el FPLP, pero según Wadi Haddad ese dinero nunca les llegó a ellos, en esta primera parada libera a otros 31 rehenes. Y cuando se disponen a partir hacia Libia, como siguiente parada del viaje, el régimen de Gaddafi no les deja aterrizar, porque uno de los muertos en el asalto era un economista libio, y esto se ve que le sentó bastante mal a Gaddafi. Total, que tuvieron que volver a Argel y allí se acabaron las negociaciones. Liberaron a todos los rehenes y aquí paz y después gloria. Si Carlos ya era famoso, aquel acto le convirtió en superestrella. Pero en 1976 el FPLP lo echa de su organización, probablemente por todo este tema del dinero, aunque nunca quedó claro por qué lo echaron. Carlos se convierte en una especie de mercenario al mejor postor, aunque siempre trabaja para el mismo bando. Crea un grupo al que llaman Comando Boudia, en honor al miembro de la FPLP que mataron en París, y este grupo está integrado por miembros de diferentes países, sobre todo por alemanes de las células revolucionarias. Las células revolucionarias era un grupo alemán de izquierdas parecido a la RAF o Baader-Meinhof, pero a diferencia de la RAF, las células revolucionarias eran gente que atacaban en sus ratos libres. O sea, tenían sus trabajos. Uno de ellos trabajaba en una librería, otros eran estudiantes. Y en este grupo hay una chica alemana, Magdalena Kopp. Carlos inicia una relación con Magdalena, pero en 1982 la detienen cuando iba con un compañero porque la policía descubre que tenían explosivos en el coche. Esto a Carlos le cabrea de una manera increíble, y a partir de aquí todo su empeño será enfrentarse al Estado francés. Se dedica a poner bombas en trenes. El 29 de marzo del 82, poco después de la detención de Magdalena, ponen una bomba en el tren Le Capitole entre París y Toulouse, que causó 5 muertos y 77 heridos. El 22 de abril pusieron una bomba enfrente de un diario. Un muerto más y otros 63 heridos. Todo esto era para pedir la liberación de Magdalena y del compañero, pero básicamente era Magdalena, que era lo que le importaba a Carlos. El 31 de diciembre del 83 pone una bomba en un vagón en un tren entre París y Marsella que causa 3 muertos y 11 heridos.
Pero ya en 1985, la policía francesa, o sea, la justicia, libera a Magdalena. Sale de prisión y la deportan a Alemania. Y en Alemania, como no tiene causas pendientes, se va con Carlos a Damasco. Allí, Carlos y ella viven una especie de retiro dorado, en el cual están protegidos por el gobierno sirio. Se han casado y han tenido una niña, Elba Rosa. Pero la relación no va todo lo bien que debería. En el año 90 estalla la Guerra del Golfo, aquella entre Estados Unidos e Irak, por la invasión de Kuwait. Siria se pone del lado norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Siria tiene una China en el zapato. No pueden darle cabida a un terrorista buscado internacionalmente y lo echan del país. Aquella se había separado de Magdalena y Magdalena se ha ido a Venezuela con la hija porque allí estarán más seguros. Estamos en 1990 y ya se ha caído el bloque comunista. En los años 80 y 70, mientras estaba en guerra con el Estado francés, tenía muchísimos respaldos. Tenía de su lado a todos los países del este de Europa. Carlos, en el otro lado del telón de acero, tenía refugio, donde esconderse. Los terroristas de grupos comunistas podían moverse por allí como Pedro por su casa. Si Estados Unidos y los países de la OTAN provocan dictaduras, ellos ayudarán a bandas armadas contrarias a los estados capitalistas. De eso se trata la Guerra Fría. Ir poniéndole la zancadilla al otro, pero disimulando que no se note demasiado y no entraron en una guerra en serio. Pero ahora que se ha caído el telón de acero y han caído los sistemas comunistas europeos, Carlos no tiene dónde meterse. En 1990, cuando tiene que dejar Siria, se va a Sudán, que es un país de corte islámico que le ofrece protección y allí se queda. Se vuelve a casar. Se casa con Lana Harrar. De esta chica realmente no se sabe nada. Lo único que se sabe seguro es que se casó con ella, que fue su pareja durante un tiempo, pero nada más. Se supone que formaba parte de su grupo, o por lo menos que eran de las mismas ideas, pero es que no encuentras nada en la red. Hay muchísimos rumores. Se dice que puede estar muerta, que la mataron, o que pudiera ser un testigo protegido. Es un tema que me ha dejado con ganas de saber más. Está en Sudán, y en 1994, Carlos es sometido a una operación, y el gobierno sudanés lo ha vendido. Los sudaneses han llegado a un acuerdo con el gobierno francés, y Carlos es detenido. Lo llevan a un piso franco y se lo entregan a miembros de la EDST, que lo suben a un avión y se lo llevan directamente a París. Por lo visto, el gobierno sudanés ha llegado a un acuerdo con París porque se ve que París, el gobierno, le ayudaría a rebajar las deudas y le ayudaría también con las gestiones con las organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y para ser sinceros, la verdad es que Carlos molestaba más que otra cosa. Carlos ya no era nadie. No era una baza que pudieras utilizar. Y estaba en un país de corte islámico bastante radical. Y la forma de vivir de Carlos dejaba mucho que desear. Alcohol, mujeres, fiestas, y ya se estaban cansando de él, y les vino de perlas la oferta francesa. Carlos fue detenido en el 94 y en el 97 empezó su primer juicio, que fue por la muerte de los dos agentes de la DST y la de Mucarbal. Fue condenado a cadena perpetua. Más adelante acumulará más juicios y serán condenados también a cadena perpetua. En total acumula 3 cadenas perpetuas. Ya en prisión se convierte al Islam. Su defensa corría a cargo de una abogada mediática, Isabel Coutan Peiré,
con la que también empieza una relación y acabará casándose. Carlos ha escrito un libro. Hace declaraciones, por ejemplo, cuando pasó el 11S, dijo que ese era el camino a seguir. Yo creo que a Carlos lo que le gusta es llamar la atención y ser el foco. Y como el tema de los países comunistas por ahí ya no podía tirar, pues se aferró un poco al islamismo radical. Magdalena Kopp, en el 2007, sacó un libro también, en el que básicamente ponía a parir a Carlos. Lo tildaba de egocéntrico psicópata, calculador y muy peligroso. En entrevistas que le he escuchado a Magdalena, hablaba de que ella tenía miedo por si salía de prisión y venía a matarla a ella y a su hija. Magdalena Kopp murió en 2015 de cáncer. La abogada que fue su tercera mujer también murió el año pasado, en el 2024, debido también a un cáncer. Murió con 70 años. Es curioso que este hombre, que se casó 3 veces, 2 de ellas murieron y de Lana no sabemos qué ocurrió. Su hija Elba mantiene un perfil bajo y nunca habla de su padre. No quiere que se la relacione con él. Y él, con sus 76 años a día de hoy, sigue vivo, cumpliendo sus 3 cadenas perpetuas y sin pinta de salir de prisión en ningún momento. Él se ha quejado mucho del régimen al que se ve sometido y ha pasado hasta por 3 prisiones. Hugo Chávez lo elogió como un verdadero revolucionario. Y esta ha sido la historia de Ilich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos el Chacal. Un revolucionario, pero también un asesino sin ningún tipo de miramientos a la hora de matar, que le daba igual quién podía morir en sus atentados. En Twitter, @melcaniano, con K. El programa de hoy me generaba dudas, porque preguntando a gente más joven que yo, gente incluso de mi edad, me decían que no sabían quién era. Y yo este personaje es que yo lo tenía muy presente. Me acuerdo perfectamente cuando lo detuvieron y las noticias nos lo vendieron como una gran operación del servicio secreto francés, cuando fue en realidad una negociación entre gobiernos, que el gobierno sudanés que lo entregó en bandeja, cuando dejó de ser útil. Porque el mundo había cambiado. El mundo de Carlos ya no existía y se convirtió en un juguete roto. Y el caso de su segunda mujer, Lana Jarrar, es que es extrañísimo. Es que no he podido averiguar ni su nacionalidad. Amigos, internet no llega a todo. Os recomiendo muy mucho una miniserie. Son 3 episodios. Carlos, es del 2010. Es una serie muy bien hecha y lo bueno es que va al grano todo el rato. O sea, no hay ni un momento de respiro. Y por lo visto, es bastante fiel a la historia real. Yo solamente la he podido encontrar en YouTube, aunque la calidad de imagen deja mucho que desear. ¿Ya me habéis dejado el like? Va, que ayuda muchísimo al algoritmo y dará más visibilidad al podcast. Y si eres nuevo aquí, suscríbete. Os dejo las redes sociales en la caja de descripción. Las canciones también están en la lista que he creado en Spotify. Si me escucháis a través de Spotify, Amazon Music o YouTube, ahí no las escucharéis, por el tema de los derechos de autor, que no quiero que me lo tumben. Espero vuestros comentarios y opiniones. Y ahora sí, c'est fini y nos vemos en el próximo episodio.